Siempre pensé que escapar del ruido de la ciudad sería suficiente. Necesitaba silencio, un espacio donde las cicatrices de mi pasado pudieran sanar. La casa en las afueras de Tijuana me pareció el lugar ideal. Antigua, un poco desgastada, pero con algo en su estructura que me transmitió una calma inquietante. Nadie me había hablado de ella, pero al llegar, algo en el aire me dijo que esta sería mi oportunidad para comenzar de nuevo. Nadie se atrevería a pensar que algo tan común, tan simple, podía transformarse en un infierno. La casa estaba al final de una calle empedrada, rodeada por un manto de vegetación que la hacía parecer apartada del mundo. Al principio, solo me preocupaba la vista del mar que se podía ver a lo lejos, una vista que me recordaba a los días de tranquilidad de mi infancia. Me gustaba esa sensación de aislamiento, ese silencio que parecía envolverlo todo. Pero pronto supe que el silencio, en realidad, guardaba un eco demasiado fuerte. Era una casa grande, con techos altos y paredes gruesas, y con una ventana torcida que no podía cerrar completamente. No importaba cuántas veces lo intentara, siempre quedaba un pequeño hueco por el que entraba el viento nocturno. Al principio, no le presté mucha atención. Después de todo, era algo común en casas viejas. Lo que no sabía era que ese pequeño hueco sería mi primer indicio de que algo no iba bien. Las primeras noches transcurrieron en relativa calma, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Los ruidos comenzaron lentamente. Al principio, eran pequeños crujidos, el sonido de las maderas viejas que cedían ante el paso del tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, los ruidos se volvieron más definidos. El sonido de pasos arrastrándose por el pasillo, las puertas que se cerraban sin explicación alguna, el golpeteo débil de algo que caía y se arrastraba sobre el suelo. Pensé que tal vez era mi imaginación, o tal vez el frío que comenzaba a calar los huesos. Una mañana, decidí investigar la casa. No podía soportar más la sensación de que alguien o algo me estaba observando desde las sombras. Al explorar el desván, encontré una vieja caja de madera que había sido guardada en una esquina oscura. La abrí con cuidado, esperando encontrar alguna antigüedad sin valor, pero lo que descubrí fue mucho más inquietante. Dentro de la caja había una serie de fotografías. Algunas mostraban a una familia, un hombre y una mujer con 3 niños pequeños. Otras, de ellos en el jardín, riendo, abrazados, aparentemente felices. Sin embargo, una foto me atrapó. Era la última de todas, una fotografía borrosa, tomada en el mismo jardín, pero con una figura difusa en el fondo. Al principio pensé que era un error, una mala exposición, pero algo en la forma de la sombra me hizo sentir un escalofrío. Decidí preguntar a los vecinos, pero todos evitaban hablar de la familia que había vivido allí antes de mí. Con cada intento, más me percataba de cómo cambiaba el tono de sus voces, de cómo sus miradas se desviaban y se llenaban de una mezcla de miedo y desdén. Al final, una señora mayor me dijo, casi en un susurro, que los antiguos dueños de la casa habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había ocurrido con ellos. Solo sabían que las cosas no habían terminado bien. Aquella tarde, decidí investigar más a fondo. Durante la noche, la sensación de estar siendo observado aumentó. Me senté en la sala, mirando la ventana torcida. El viento soplaba fuerte, y las cortinas se movían lentamente, como si una presencia invisible las empujara. Fue entonces cuando escuché lo que había estado evitando. Un susurro bajo, una voz arrastrada, casi imperceptible, proveniente de la oscuridad detrás de la pared. «Sal de aquí».
Mi corazón comenzó a latir desbocado. Era la misma voz que había oído en mis sueños las noches anteriores, una voz que no reconocía, pero que sentía familiar. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras miraba la oscuridad, esperando que algo o alguien apareciera. Decidí investigar la historia de la familia en el registro local. Al principio, no encontré nada relevante, solo una serie de registros comunes, pero luego, al examinar más detalladamente los documentos, descubrí algo que me heló la sangre. La familia anterior había sufrido una tragedia horrible. El padre, aparentemente un hombre tranquilo, había matado a su esposa e hijos antes de desaparecer sin dejar rastro. No había testigos, pero los rumores hablaban de un trastorno mental que lo había llevado a un estado de paranoia extrema. Nadie sabía qué lo había llevado a cometer tal acto. Nadie sabía por qué había desaparecido después. Lo más aterrador fue lo que descubrí luego. La desaparición no fue solo un acto aislado. Hubo más muertes, más tragedias, en los años posteriores. La casa, al parecer, había sido el epicentro de una serie de sucesos violentos, no solo de esa familia, sino de otras que la habitaron después. El mismo patrón, una espiral de locura, violencia y desapariciones. Esa noche, decidí quedarme despierto. Los ruidos se intensificaron y por primera vez, la sensación de que algo o alguien se movía en la casa me resultó demasiado real. Caminé por el pasillo oscuro, mi respiración acelerada, cada paso resonando en la madera. El aire se sentía pesado, como si la casa estuviera respirando, esperando algo. De repente, al pasar cerca de la ventana torcida, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo me invadió. Algo dentro de mí entendió que la casa no me quería allí. Pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado, completamente sumido en una historia que nunca debía haber comenzado a desenterrar. Puedo recordar el ruido de la puerta al cerrarse, el sonido de las llaves en la cerradura y mi propia voz susurrando a través de la oscuridad. Sal de aquí. No era solo una advertencia, era una condena. Con el tiempo, la casa, su historia, todo lo que me había pasado, desapareció de mi mente. Logré escapar, pero nunca olvido aquella sombra, aquella presencia persistente, el eco de las tragedias pasadas que nunca pudieron descansar. Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que siempre estaré marcado por lo que sucedió allí, por lo que descubrí y sobre todo, por lo que todavía acecha en el interior de esa casa. Me llamo Javier Montes y soy periodista. Durante los últimos años, he trabajado en reportajes de investigación, pero nunca había sentido verdadero miedo. Hasta ahora. Todo comenzó cuando decidí hacer un reportaje sobre la sombra de El Teo, el narcotraficante que, en los años 2000, convirtió Tijuana en un campo de guerra. Todos conocían su historia: torturas, cadáveres en tambos con ácido, policías corruptos trabajando para él. Pero lo que me llevó a sumergirme en su pasado fue un rumor, algo que nadie quería mencionar en voz alta. El Teo no solo traficaba con drogas, sino con almas. La primera vez que escuché sobre eso fue en una cantina de la calle Sexta. Un viejo informante, al que solo conocía como El Gordo, me habló después de un par de cervezas. Mira, compa, hay cosas de las que mejor no escribir, me advirtió, bajando la voz. Lo de El Teo era más que negocio. Ese cabrón creía en cosas raras, rituales, sacrificios, pinches ceremonias en las que desaparecían mujeres y niños. ¿Tienes pruebas?, pregunté, sacando mi grabadora. El Gordo me miró como si estuviera a punto de escupirme.
No más ten cuidado. No preguntes tanto, porque la gente que se mete en esas madres no vuelve a aparecer. Esa noche, cuando salí de la cantina, sentí que alguien me observaba. Miré a los lados, pero solo había vagabundos y borrachos. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a mi coche, vi algo que me puso la piel de gallina. Una camioneta negra con los vidrios polarizados estacionada a unos metros. El motor estaba encendido. Me subí a mi coche y arranqué. En el espejo retrovisor, vi que la camioneta encendía sus luces y comenzaba a seguirme. Doblé en una calle estrecha y aceleré, zigzagueando por la colonia Independencia, hasta perderlos. Sabía que había tocado un nervio, y también sabía que tenía que seguir. Pasé los siguientes días contactando a viejos conocidos, ex policías, halcones retirados, gente que en algún momento trabajó para el cártel. Casi todos se rehusaron a hablar. Un par de ellos ni siquiera respondieron mis llamadas. Solo un ex sicario, que había salido de prisión hacía poco, accedió a verme. Nos encontramos en un restaurante de mariscos cerca del Boulevard Agua Caliente. Apenas se sentó, me miró con una expresión de incredulidad. ¿De verdad quieres saberlo?, me preguntó. No hay marcha atrás si te metes en esto. Asentí. Había un rancho, en las afueras de la ciudad, donde pasaban cosas que ni en las películas ves, me dijo en voz baja. El Teo no era solo un narco, creía en algo más, algo viejo, algo que exigía sangre. Me mostró un mapa de la región y señaló un punto en las montañas. Aquí, en esta zona, la policía nunca entraba. Años atrás, antes de que cayera, se hablaba de que los sacrificios se hacían ahí. Tomé la dirección y sin pensarlo 2 veces, decidí ir. Manejé hasta la zona indicada. Después de 1 hora de caminos de terracería, llegué a una propiedad rodeada de un viejo alambrado oxidado. Todo estaba en ruinas. Una casa de adobe a medio caer, una bodega con las puertas destrozadas y lo que parecían restos de hogueras en el suelo. Aparqué el coche y caminé entre los escombros. Dentro de la casa, encontré lo que quedaba de una capilla. Velas negras derretidas, símbolos tallados en la madera, una especie de altar. Lo más perturbador fue un cuaderno empolvado. Lo abrí con las manos temblorosas y encontré nombres, fechas y junto a algunas entradas, marcas en forma de X. Sacudí el polvo de las últimas páginas y leí con el corazón en la garganta. La sangre los alimenta. La sangre los fortalece. Solo los que han sido marcados pueden verlos. Tragué saliva. No entendía del todo lo que significaba, pero sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza y vi, a través de una ventana rota, una silueta alta, delgada, vestida de negro, mirándome desde los matorrales. Mi reacción fue instintiva. Corrí hacia el coche, tropezando con los escombros. Arranqué de inmediato, viendo por el espejo cómo la figura se quedaba quieta. Pero cuando aceleré por el camino de terracería, un golpe seco retumbó en el techo del coche. Algo había caído encima. Manejé como loco, zigzagueando por la carretera. Sentía el peso sobre el auto y oía un sonido, algo entre un gruñido y un susurro. No quise mirar, no quise ver qué estaba ahí. Después de varios minutos, cuando entré de nuevo a la ciudad, el peso desapareció. Me detuve en un estacionamiento bien iluminado y salí del coche. El techo estaba arañado, como si algo con garras se hubiera aferrado a él. Decidí que tenía suficiente. Regresé a mi hotel y empecé a redactar mi reportaje. Pero antes de publicarlo, alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla. Un hombre de traje oscuro, con lentes oscuros, parado en el pasillo.
No tenía expresión alguna. «Señor Montes», dijo en voz baja, «déjelo, no vale la pena». «¿Quién es usted?», pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. «Un amigo, un consejo. Algunas verdades no deben salir a la luz». Dio media vuelta y se fue. Me quedé parado un buen rato. Luego miré mi laptop, el archivo del reportaje abierto. Podía publicarlo, podía denunciar todo. Pero entonces, mi celular vibró. Un mensaje sin remitente. Una foto de mi hermana en la universidad. Tomé mi laptop y borré todo. Después de eso, dejé Tijuana. Me fui sin mirar atrás. Nunca publiqué nada sobre el Teo ni su culto. Y nunca volví a preguntar. Algunas historias no deben ser contadas. Mi nombre es Claudia Méndez. Y, si estás leyendo esto, significa que logré salir con vida. No puedo decir lo mismo de mi amiga Mirel. Su desaparición me llevó a un infierno que jamás imaginé. Todo comenzó en noviembre de 2021, cuando su rastro se desvaneció en Tijuana. Mirel era maquillista profesional. No era famosa, pero tenía una buena clientela en la ciudad. Solía trabajar con modelos y artistas locales, y a veces la contrataban para bodas o eventos privados. La última vez que hablamos fue por un mensaje de voz. Te tengo que contar algo, pero en persona. Nos vemos mañana en el café de siempre, ¿va? Nunca llegó a la cita. Al principio pensé que algo le había surgido, pero cuando no contestó mis mensajes y su celular iba directo a buzón, supe que algo andaba mal. No era de esas personas que desaparecen sin avisar. Los primeros días, su familia y amigos reportaron su desaparición a la policía, pero la respuesta fue la de siempre. Hay que esperar 72 horas. Pasaron los días y no hubo noticias. No se encontró su coche ni su celular. Se esfumó sin dejar rastro. Pero yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Lo primero que hice fue revisar su departamento. Todo estaba en orden. Su ropa, su maquillaje, incluso su computadora seguía encendida. Lo único fuera de lugar era su agenda abierta sobre la mesa, con una anotación en la última fecha. Cita privada. C. Revolución, 9 de la tarde. La avenida Revolución es una de las más conocidas de Tijuana. Hay bares, restaurantes y en ciertos puntos, zonas que no son precisamente seguras. ¿Qué hacía Mirel ahí a esas horas? Pregunté a su círculo cercano, pero nadie sabía de esa cita. Decidí ir yo misma. El lugar señalado en su agenda me llevó a un edificio viejo, con un bar en la planta baja. Me hice pasar por clienta y tras un par de tragos, hablé con el barman. Cuando mencioné el nombre de Mirel, su cara cambió. No sé de quién hablas. Me estaba mintiendo. Esperé a que su turno terminara y lo seguí hasta la calle. Antes de que subiera a su coche, lo confronté. Sé que viste a Mirel aquí. Solo dime con quién estaba. El tipo me miró con fastidio. Luego, con una mezcla de lástima y miedo, soltó. Se fue con un tipo bien vestido. No era de aquí. ¿Cómo era? Alto, de cabello corto. Traía un saco negro y hablaba con acento chilango. Se fueron juntos en una camioneta negra sin placas. Mi corazón se aceleró. ¿Sabes a dónde fueron? No sé, pero ella no quería irse. Algo no andaba bien. Mis manos temblaron. Me alejé antes de que pudiera retractarse. Mirel no se había ido por voluntad propia. Busqué cámaras de seguridad cercanas, pero no obtuve mucho. Apenas un par de imágenes borrosas de la camioneta. Fui a la policía con la información. Dijeron que lo investigarían, pero en sus ojos vi lo de siempre. Apatía.
Eso me dejó una opción: seguir sola. Me tomó semanas, pero logré contactar a una chica que había trabajado con Mireille en eventos privados. Ella me dio la pista más importante. Mireille había recibido una oferta para maquillar en una fiesta privada, bien pagada. Me dijo que la habían contactado por Instagram. ¿Quién? Una cuenta sin fotos de perfil, solo mensajes. Fiesta exclusiva en playas de Tijuana, paga en efectivo. Me mostró los mensajes antes de irse. El perfil ya no existía. Playas de Tijuana tiene zonas tranquilas y otras no tanto. Me llevó días de búsqueda hasta que di con un sitio mencionado en foros clandestinos, una casa de fiestas privadas. Corrí el riesgo y fui. Me disfracé lo mejor que pude, fingiendo ser parte del personal. Al entrar, vi gente de dinero, tipos trajeados con relojes caros y modelos que parecían fuera de lugar. Nadie sospechó de mí. Poco a poco me fui adentrando en la casa. Busqué rastros de Mireille, cualquier pista. En un pasillo vi varias puertas cerradas. Entonces escuché algo. Sollozos. Me acerqué a una de las habitaciones y por una rendija vi algo que me heló la sangre. Mujeres encerradas. Algunas lloraban, otras parecían aturdidas, y entre ellas, una familiar, Mireille. Me temblaban las piernas, pero no podía quedarme ahí. Saqué mi celular y empecé a grabar. Justo cuando iba a llamar a alguien, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi a un hombre enorme. ¿Te perdiste, amiga? No respondí. Mi respiración estaba fuera de control. El tipo me jaló del brazo. Vamos a platicar. Intenté forcejear, pero él era más fuerte. Me llevó a otra habitación y cerró la puerta. Dime quién eres y por qué estás aquí. Yo solo tenía una oportunidad. Trabajo aquí. Mentí. Me mandaron a revisar. Él frunció el ceño. ¿Quién te mandó? Mi mente iba a mil. No sé su nombre. Un tipo alto, con saco negro. El tipo me soltó, confundido. Si mientes, te va a ir mal. Asentí, tratando de no hiperventilar. Lárgate. Salí sin mirar atrás. Esa misma noche llevé las pruebas a la policía, pero en vez de ayudarme, me amenazaron. Déjalo así. Supe que algunos estaban comprados. Fui con un periodista independiente. Publicó la historia y aunque la policía no hizo nada, el caso explotó en redes. 2 días después, hubo un operativo. Encontraron la casa. Las mujeres fueron rescatadas, pero Mireille no estaba entre ellas. Mi mundo se vino abajo. Días después, un número desconocido me mandó un mensaje. Deja de buscar, no la encontrarás. Tú serás la siguiente. Tuve que irme de Tijuana. Hasta el día de hoy, sigo huyendo. No sé si algún día encontraré a Mireille, pero lo que sí sé es que lo que vi en esa casa no fue un caso aislado. Es un infierno del que pocas logran salir, y algunas nunca lo hacen. Siempre hemos oído historias sobre fantasmas en los cementerios, pero hay algo en el panteón número 1 que provoca un miedo distinto. No es solo un rumor o una historia de borrachos. La gente de verdad ha visto cosas. Y lo peor es que no puedes decir con certeza si es un mito o si en verdad hay algo ahí. Todo comenzó por una apuesta. Éramos 4. Mario, el que tenía coche. Valeria, que siempre estaba grabando con su cámara. Roberto, el más escéptico del grupo. Y yo, Natalia. Una noche, después de unas cervezas, Mario nos retó a ir al cementerio a comprobar si lo de la novia de Puerta Blanca era cierto.
Según la leyenda, Ana, una mujer que se suicidó en los años 50 tras ser separada de su gran amor, aparece en el panteón buscando a su prometido. Dicen que si te acercas a su tumba, puedes oírla susurrar su nombre. Era el tipo de cosas que nos parecían una tontería, hasta que pusimos un pie en el panteón. Llegamos poco antes de la medianoche. El cementerio estaba en una colina, rodeado por un muro blanco y una reja de hierro oxidada. El viento soplaba fuerte y hacía crujir los árboles. Al entrar, el ambiente cambió. No es que viéramos algo fuera de lo común, pero había un peso en el aire, como si algo nos estuviera observando desde las sombras entre las lápidas. Mario iba al frente con la linterna, y Valeria grababa con su cámara, susurrando comentarios como si estuviéramos en un documental de terror barato. «Solo hay que encontrar la tumba de Ana y quedarnos unos minutos», dijo Roberto, fastidiado. «Luego nos vamos y demostramos que todo esto es puro cuento». El panteón era más grande de lo que imaginábamos. Caminamos entre mausoleos desgastados y lápidas cubiertas de musgo. El suelo estaba seco, pero había zonas donde la tierra parecía removida recientemente. «Allá está», susurró Valeria, apuntando con la cámara hacia una tumba solitaria cerca de un árbol retorcido. La lápida tenía grabado el nombre de Ana Guzmán y la fecha de su muerte: 1956. No había ofrendas frescas, solo flores marchitas y una fotografía en blanco y negro que se estaba desmoronando con el tiempo. «¿Ahora qué?», preguntó Mario. «Nos quedamos en silencio y vemos si escuchamos algo», respondió Valeria, emocionada. Nos sentamos en la tumba. El viento pareció calmarse de golpe. Solo se oía nuestra respiración y el crujido de hojas a lo lejos. Pasaron 5 minutos, luego 10. «Nada», murmuró Roberto. «Vámonos. Ya probamos que no hay nada». Nos pusimos de pie y justo en ese momento, la cámara de Valeria falló. «Se apagó sola», dijo, golpeándola para intentar encenderla de nuevo. Entonces, lo escuchamos. Un susurro. No era el viento, no eran hojas moviéndose, era una voz. «Luis». El aire se volvió helado. Nadie de nosotros se llamaba Luis. Valeria logró encender la cámara de golpe y el flash iluminó algo que no habíamos visto antes. Una segunda lápida, partida y casi enterrada en la tierra, justo al lado de la de Ana. Luis Estrada. Fecha de muerte: 1956. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. Según la historia, Luis era el hombre del que Ana se había enamorado. Entonces, ¿por qué su tumba estaba aquí? «Esto no tiene sentido», susurré. «¿Y si nunca se suicidó?», murmuró Mario. Nadie respondió. Roberto sacó su teléfono y empezó a buscar información sobre Ana y Luis en internet. Tardó unos minutos, pero cuando encontró algo, su cara cambió. «Mierda». Nos acercamos a ver la pantalla. Había una nota de un periódico viejo. En ella se mencionaba a Ana Guzmán y Luis Estrada, pero no como una pareja trágica, sino como víctimas. Ana nunca se había suicidado. Había desaparecido el mismo día que Luis. Nadie supo qué pasó con ellos. «Nos mintieron», dijo Valeria. «O nunca quisieron que la verdad saliera a la luz», agregó Mario. Sentimos un crujido detrás de nosotros. Nos giramos de golpe. Había alguien entre las lápidas. O eso creímos. No vimos ninguna figura, pero las ramas de un árbol cercano se movían como si algo hubiera pasado corriendo entre ellas. «Nos vamos», dije, agarrando a Valeria del brazo.
Empezamos a caminar rápido, pero el sonido de pasos en la grava nos siguió. No nos detuvimos. El auto estaba a pocos metros cuando lo escuchamos de nuevo. Un susurro, más fuerte esta vez. Luis, lo encontré. Corrimos sin mirar atrás. Nos subimos al auto y arrancamos lo más rápido que pudimos. Nadie habló hasta que estuvimos de vuelta en la ciudad. Esa noche no dormimos. Al día siguiente, Valeria revisó la grabación. No se veía nada extraño, al principio, pero en el último minuto, justo antes de que la cámara se apagara, en la esquina de la pantalla, se veía algo, un rostro borroso, sonriendo. Después de eso, nunca más regresamos al Panteón número 1. Y aunque nadie nos cree, nosotros sabemos lo que pasó. Ana no estaba buscando a Luis. Ana ya lo había encontrado. Y ahora, alguien más sabía la verdad. Tijuana, 1960. La zona norte vibraba con su energía única, una mezcla de luces de neón parpadeantes, risas entrecortadas y la promesa de una noche sin preocupaciones. Carmen, con apenas 22 años, se dejó envolver por el ambiente mientras cruzaba la puerta del bar Oasis, un lugar popular entre turistas y locales que buscaban diversión sin preguntas. La música de bolero flotaba en el aire y el humo de los cigarrillos creaba una bruma espesa en la pista de baile. Carmen había venido con un grupo de amigas, pero apenas llegó, sintió la necesidad de perderse en el ritmo de la noche. Con un vestido rojo que delineaba su figura y unos tacones que resonaban con cada paso, se movió hacia la barra. «Un tequila, por favor», pidió con voz segura. Mientras bebía, sintió una mirada clavada en ella. No necesitó buscar mucho. Un hombre de porte elegante, traje negro impecable y ojos oscuros la observaba desde una mesa al fondo. Parecía mayor que ella, tal vez cerca de los 40, con una expresión indescifrable entre el interés y el peligro. Cuando la música cambió a un danzón, el hombre se levantó y caminó hacia ella con una seguridad inquietante. «Permíteme invitarte a bailar», dijo sin vacilación, extendiendo la mano. Carmen dudó un segundo. No solía aceptar invitaciones de desconocidos, pero algo en la forma en la que aquel hombre se movía, en cómo la miraba con una mezcla de devoción y autoridad, la convenció. Asintió y dejó que la guiara a la pista. Desde el primer contacto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mano estaba fría, inusualmente fría. Pero el danzón comenzó, y con cada giro y cada pausa, la sensación fue disipándose, dejándola únicamente con la cadencia del baile. «No me has dicho tu nombre», susurró él en su oído. «Carmen». «Hermoso nombre. Yo soy Esteban». Su voz era profunda, con una cadencia pausada que contrastaba con la rapidez con la que sus pies se movían. Carmen intentó relajarse, pero algo en Esteban le resultaba inquietante. Se movía con una precisión casi antinatural, como si cada paso estuviera ensayado 1000 veces. Y lo peor, cada vez que intentaba apartar la mirada, lo encontraba observándola con una intensidad que la hacía sentir atrapada. «No pareces de aquí», dijo ella, intentando desviar la conversación de esa atmósfera de tensión. Él sonrió apenas. «Digamos que esta ciudad es solo un tránsito para mí». La música terminó, pero Esteban no la soltó de inmediato. Sus dedos, largos y helados, se aferraron a su cintura por un instante más de lo necesario. Carmen sintió que algo no estaba bien. «Necesito sentarme un momento», dijo ella, intentando zafarse con naturalidad. Él la soltó lentamente,
pero sus ojos parecían advertirle que no se alejara demasiado. Carmen caminó de regreso a la barra, sintiendo la mirada de Esteban perforarle la espalda. Algo en él no era normal. Pidió un vaso de agua y miró alrededor buscando a sus amigas, pero ninguna estaba a la vista. Decidió que era mejor marcharse. Tomó su bolso y comenzó a avanzar hacia la salida, cuando una voz a su lado la detuvo. «Carmen», susurró Esteban, demasiado cerca de su oído. Ella giró bruscamente, sin entender cómo había llegado tan rápido hasta ahí. «¿Ya te vas?», preguntó, con un tono que no era ni amable ni agresivo, sino algo peor, implacable. «Sí, tengo que madrugar mañana», mintió. Él sonrió, pero no era una sonrisa común. No había simpatía en su expresión, solo una certeza escalofriante. «Te acompaño». «No es necesario, gracias». Intentó caminar, pero él bloqueó su paso con un movimiento tan sutil que apenas se notó. Carmen sintió su pulso acelerarse. Algo en su instinto le gritaba que tenía que salir de ahí cuanto antes. «Insisto», dijo, y por un segundo, su voz sonó diferente, más profunda, más afilada. Carmen tragó saliva y miró alrededor. Nadie parecía notar lo que pasaba. El bar seguía con su bullicio habitual, pero ella se sentía como si estuviera en un mundo aparte, encapsulada en la presencia de aquel hombre. «No quiero ser grosera, pero prefiero irme sola», dijo con la voz más firme que pudo. Esta vez, la sonrisa de Esteban desapareció. Su expresión se endureció por un instante, antes de volver a relajarse con una calma que era incluso más perturbadora. «Muy bien, Carmen», dijo en un susurro. «Nos volveremos a ver». Ella no respondió. Simplemente se giró y salió del bar tan rápido como sus piernas se lo permitieron. El aire fresco de la calle le dio una sensación momentánea de alivio. Caminó apresurada por la acera, sintiendo su propia respiración agitada. Miró hacia atrás. Esteban no la seguía. Tal vez había exagerado, tal vez solo era un hombre insistente. Pero la sensación en su pecho le decía otra cosa. Apuró el paso. Solo tenía que llegar a la avenida principal y tomar un taxi. Pero cuando dobló en la esquina, lo vio de nuevo. Esteban estaba de pie, al otro lado de la calle. No la miraba directamente, pero su postura era la de alguien que sabía exactamente dónde estaba ella. Carmen sintió que la sangre le helaba las venas. No podía ser. Él seguía en el bar. Lo había dejado atrás hace apenas segundos. Aceleró el paso, sin atreverse a mirar de nuevo. Cuando llegó a la avenida, levantó la mano para detener un taxi. Uno de inmediato se orilló. «¿A dónde?», preguntó el chofer. «Avenida Revolución. Rápido, por favor». Se subió y cerró la puerta con un alivio palpable. Miró por la ventana, pero Esteban ya no estaba. El taxi avanzó y Carmen exhaló, dejando caer la cabeza contra el respaldo. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que acababa de pasar. Tal vez lo había imaginado, tal vez no era él. Pero cuando el taxi giró en la siguiente calle, un destello en el espejo retrovisor hizo que su estómago se contrajera. Sentado en la banca de una parada de autobús, Esteban la miraba fijamente. Y lo peor es que sonreía. Carmen nunca supo qué o quién era Esteban. Nunca volvió a verlo, pero esa noche dejó una cicatriz invisible en su mente. Por semanas, tuvo la sensación de que alguien la observaba, que, en cualquier esquina, al voltear la cabeza, lo encontraría ahí, sonriendo. Nunca más volvió a la zona norte. Nunca más aceptó un baile de un desconocido. Pero cada vez que veía su reflejo en una ventana, no podía evitar mirar dos veces, por miedo de que,
En algún momento, Esteban estuviera ahí, mirándola desde el otro lado. Corría la década de 1970 y la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en Tijuana, tenía algo que fascinaba y atemorizaba a sus estudiantes: la leyenda de la bailarina decapitada. Los rumores decían que, en las noches más silenciosas, se podían escuchar los pasos de una mujer danzando por los pasillos. Algunos aseguraban haber visto una sombra moviéndose con la gracia de una bailarina clásica, pero sin cabeza. Para la mayoría, era solo una historia más, algo con lo que los alumnos de generaciones anteriores asustaban a los nuevos. Pero para mi grupo de amigos, y para mí, aquella historia se convirtió en una obsesión. Éramos 5. Jorge, el más escéptico; Elisa, siempre ávida de misterios; Rubén, con su sentido del humor negro; Lalo, el nervioso del grupo; y yo, que siempre fui el que daba el último empujón para hacer las cosas. Decidimos investigar la historia a fondo. Las versiones variaban, pero lo que más se repetía era esto. En la década de 1940, una joven llamada Sofía practicaba ballet en uno de los salones de la escuela. Su pasión por la danza la mantenía hasta tarde, aprovechando la soledad del lugar. Una noche, alguien la asesinó brutalmente. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un rincón del salón, con la cabeza separada del torso. Nunca encontraron al culpable. Nos pusimos a investigar en la hemeroteca de la ciudad. Ahí encontramos algo escalofriante. La historia era real. Un periódico de 1943 reportaba el asesinato de una joven en la preparatoria. Sin embargo, los detalles eran escasos. El artículo mencionaba que las autoridades sospechaban de un profesor, pero no se hallaron pruebas en su contra. Si lo que decían los testigos era cierto, su espíritu seguía vagando por la escuela. Decidimos quedarnos en la preparatoria después de clases. No fue difícil, pues el edificio era enorme y tenía muchas áreas poco transitadas. Nos escondimos en un salón cercano al que se decía que Sofía usaba para practicar. La escuela quedó en completo silencio alrededor de las 9 de la noche. Desde nuestro escondite, esperábamos cualquier señal. Rubén hizo bromas sobre la idea de ver una bailarina sin cabeza, pero a nadie le causó gracia. Pasaron los minutos. Nada. Jorge, convencido de que estábamos perdiendo el tiempo, se puso de pie. «Ya vámonos. Esto es puro cuento», dijo. En ese instante, lo escuchamos. Un golpe seco en el pasillo. No era un sonido casual. Era el golpeteo rítmico de unos zapatos golpeando el suelo, como si alguien estuviera marcando el tiempo de una coreografía. Elisa me miró con los ojos muy abiertos. Nadie hablaba. El sonido se hizo más fuerte. Era claro. Alguien caminaba, pero el paso tenía un ritmo meticuloso, casi mecánico. Me asomé por la rendija de la puerta. Al fondo del pasillo, la luz de los faroles de la calle entraba por las ventanas, proyectando sombras largas en el suelo. En medio de ese juego de luces, vi una silueta. Era una mujer esbelta, con un tutú desgastado. Se movía con gracia, pero había algo mal en su postura. No podía ver su cabeza. La sombra avanzaba lentamente, con pasos precisos. De pronto, el golpeteo cesó, y la figura se quedó quieta. Sabía que nos había escuchado. Sin pensar, cerré la puerta de golpe y me alejé. «¿Qué viste?», susurró Lalo. No tuve que responder. El sonido de pasos corriendo por el pasillo fue suficiente. No nos movimos. Apenas respirábamos. Elisa apuntó hacia la ventana.
Al otro lado del cristal, algo se movió entre las sombras. «Aquí no estamos seguros», susurró Rubén. No lo pensamos dos veces. Salimos del salón y corrimos. Al doblar la esquina del pasillo, escuché algo detrás de mí. Un susurro. No eran palabras. Era como un aliento frío pasando cerca de mi oído. Decidimos dejar la escuela en paz. Pero Elisa no podía soltar el tema. Encontró un nombre en los registros de la época. Alfredo Gutiérrez. Era el profesor de danza en 1943. Buscamos más y descubrimos que había sido despedido poco después del asesinato de Sofía. Nunca hubo pruebas en su contra, pero todos creían que era el responsable. Elisa siguió buscando. Un día me llamó con urgencia. «Encontré algo más», dijo. «Hay un expediente que menciona una caja fuerte en la bodega de la escuela. Lo que encontramos ahí nos dejó helados. Era un par de zapatillas de ballet antiguas y una nota que decía: ella no se irá mientras su historia siga oculta». Decidimos hacer lo que Sofía nunca tuvo: justicia. Fuimos al archivo municipal con los documentos. Encontramos a un antiguo alumno que aún vivía y recordaba la historia. Él nos dijo algo que nos cambió la perspectiva por completo. Alfredo no fue el asesino. Lo despidieron porque sabía demasiado. El verdadero culpable había sido otro maestro, pero tenía influencias y logró esconderlo todo. La noticia llegó a los periódicos locales. Al día siguiente, Elisa fue la primera en notar algo extraño. Ya no hay ruidos en la escuela. Desde esa noche, nadie volvió a escuchar los pasos en la preparatoria. La bailarina decapitada había desaparecido. Pero la pregunta quedó en nuestras mentes: ¿realmente logramos que descansara en paz? ¿O simplemente dejó de mostrarse? No recordaba haber visto tantas luces de Navidad en un solo lugar. El Coliseo de Tijuana estaba atiborrado de familias celebrando, parejas riendo y niños corriendo entre los pasillos decorados con guirnaldas rojas y doradas. Tenía 20 años y trabajaba como asistente en la administración del recinto. Mi trabajo era sencillo: ayudar a organizar los eventos, encargarme de la logística y vigilar que todo estuviera en orden. Pero esa noche, nada estuvo en orden. El fuego comenzó en el área de los vestidores, al fondo del edificio. No fue un cortocircuito ni un accidente con la decoración. Lo supe porque yo mismo vi a los hombres que lo iniciaron. 4 figuras se movían entre las sombras con una precisión escalofriante. Uno de ellos llevaba un bidón de gasolina. Otro, una antorcha que iluminaba su rostro por apenas un segundo. Lo reconocí al instante. Era Humberto Garza, el socio principal de los dueños del Coliseo. Yo estaba en el pasillo que conectaba los vestidores con la parte trasera del escenario cuando los vi. Me congelé, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Garza y sus hombres encendieron la gasolina y en cuestión de segundos, todo comenzó a arder. Corrí. No pensé en otra cosa más que en escapar. La gente aún reía, aún brindaba. Nadie sabía que el fuego se estaba propagando con una rapidez inhumana, alimentado por la madera seca del escenario y las cortinas que colgaban en lo alto. Nadie gritó hasta que fue demasiado tarde. El humo llenó el aire. La electricidad falló. Y entonces comenzaron los empujones, los pisotones, el caos absoluto. Me abrí paso como pude, tropezando con cuerpos, con muebles caídos, con las ruinas de lo que antes había sido un lugar de celebración. Cuando finalmente salí a la calle, no me volví para mirar. La historia oficial decía que el incendio fue un accidente, que las luces navideñas hicieron contacto con una cortina inflamable y que la tragedia fue inevitable.
107 muertos, decenas de heridos. Pero yo sabía la verdad. Yo vi cómo comenzó todo. Durante décadas intenté olvidar. Me mudé a Mexicali, luego a Guadalajara. Intenté hacer mi vida como cualquier otra persona. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Siempre regresa. Los primeros años recibí miradas extrañas en la calle, como si la gente me reconociera sin saber exactamente de dónde. Luego comenzaron las cartas anónimas. Sabemos lo que viste. Los muertos no olvidan. La verdad arde. Al principio pensé que era una broma, pero cuando me llamaron por teléfono y una voz siniestra me susurró mi nombre completo, supe que alguien me estaba vigilando. A mis 92 años, ya no esperaba sorpresas. Pero un día recibí una carta sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro del Coliseo de Tijuana en llamas. En la esquina, escrito a mano con tinta roja, había un solo mensaje: es hora de pagar. Esa noche, escuché pasos afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi 3 siluetas paradas bajo la farola de la esquina. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, esperando. El teléfono sonó. Al contestar, solo escuché una respiración lenta y pesada. Después de 70 años, Garza y sus cómplices ya estaban muertos. Pero había alguien más. Alguien que quería asegurarse de que yo no hablara. Me armé con lo único que tenía a la mano: una vieja pistola que guardaba en el cajón del buró. Cuando abrí la puerta para encarar a los hombres en la calle, ya no estaban. Pero sobre mi puerta, colgando de un clavo oxidado, había un viejo encendedor con las iniciales H-G grabadas en el metal. Garza. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba la puerta con llave. Sabía lo que significaba. Si no me callaba, no viviría para ver otro amanecer. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme. Mi única opción era una: contarlo todo. Fui al archivo histórico de Tijuana y pedí acceso a los documentos originales del incendio. Para mi sorpresa, faltaban muchas páginas del expediente. Alguien se había asegurado de borrar cualquier rastro de la verdad. Pero entonces encontré algo aún más aterrador. Entre los papeles sueltos había una lista de nombres. Todos eran testigos del incendio. Todos habían muerto en circunstancias sospechosas. Y el último nombre en la lista era el mío. No sé si me queda mucho tiempo. Tal vez cuando termine de escribir esto, alguien venga por mí. Pero si alguien lee estas palabras, que sepa lo siguiente: el incendio del Coliseo de Tijuana no fue un accidente, y quienes lo causaron todavía están aquí. Nos conocíamos desde la secundaria, y aunque la vida nos había llevado por caminos distintos, cada tanto nos reuníamos para revivir los viejos tiempos. Éramos 4. Iván, el más bromista; Diego, que nunca tomaba nada en serio; Ernesto, el que se creía el líder del grupo; y yo. Para nuestra última salida juntos, antes de que cada quien tomara su propio rumbo en la vida, decidimos acampar cerca del río Tijuana, en un punto donde, según contaban, casi nadie iba porque era territorio de indigentes y gente rara. Era el año de 1995 y la ciudad estaba cambiando rápido. La urbanización avanzaba, pero aún quedaban zonas en las que el ruido de la civilización no llegaba. Nos fuimos en la vieja camioneta de Ernesto y llegamos al anochecer. Habíamos comprado cerveza, carne para asar y suficiente leña para mantener el fuego encendido toda la noche. El lugar no tenía nada especial: matorrales, el río con su agua sucia y el eco lejano del tráfico sobre los puentes.
No tardamos en encender la fogata y ponernos a hablar de nuestras vidas. Diego, que ya trabajaba en la frontera con los gringos, se quejaba de su jefe. Iván contaba de sus planes de irse a la Ciudad de México y Ernesto, como siempre, presumía que su papá le iba a conseguir trabajo en una aduana. Yo solo los escuchaba, disfrutando la nostalgia de la noche. Casi a la medianoche, cuando el alcohol ya nos tenía relajados, Iván fue el primero en señalarlo. «Miren, allá», dijo, señalando hacia un punto en la oscuridad. A lo lejos, en la otra orilla del río, se veían sombras moviéndose lentamente. No eran indigentes, eso era seguro. Se trataba de un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras, sosteniendo lo que parecían ser antorchas. Caminaban en fila, en un silencio que contrastaba con el crujir de nuestra fogata. «¿Qué diablos es eso?», susurró Ernesto. Nos quedamos en silencio, viendo cómo las figuras formaban un círculo. Uno de ellos se adelantó y se arrodilló. Algo pusieron en el suelo, pero desde nuestra posición no alcanzábamos a distinguir qué era. «Debe ser una pinche secta», dijo Diego, intentando sonar despreocupado. Yo sentía un escalofrío subir por mi espalda. Algo en la forma en que se movían, en su absoluta falta de ruido, me ponía los nervios de punta. No eran simples vagabundos jugando a ser brujos. Había una precisión inquietante en sus movimientos. «Nos están viendo», susurró Iván. Tenía razón. Uno de ellos, una figura más alta que los demás, había girado la cabeza en nuestra dirección. Aunque la distancia nos separaba, sentí su mirada fija en nosotros, como si supiera exactamente dónde estábamos. «Mejor vámonos a la chingada de aquí», dije, apagando mi cigarro contra una piedra. Pero Ernesto, siempre el más valiente, o el más pendejo, se levantó con su lata de cerveza en la mano y gritó: «¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Qué hacen?». El grupo se quedó inmóvil. Un segundo después, todas las antorchas se apagaron de golpe. La oscuridad fue total. «Ya la cagaste, cabrón», susurró Diego. Un sonido rompió el silencio. Pasos. No los de los hombres del otro lado del río, sino de algo más cerca, a nuestra espalda. Me giré de golpe con el corazón en la garganta. Entre la maleza, apenas iluminados por el resplandor moribundo de la fogata, 3 hombres estaban de pie. Nos estaban rodeando. No dijeron nada. Eran altos, vestidos con ropas oscuras, con las caras en sombras. La sensación de peligro era inmediata. «Suban a la camioneta», dije, sin dejar de verlos. Nadie se movió. Ernesto tragó saliva y bajó la vista. «Vamos, cabrones», insistí. Iván y Diego reaccionaron primero, caminando lentamente hacia el vehículo. Yo di un paso atrás, manteniendo la vista en los extraños. Ernesto se quedó congelado. «¡Ernesto, carajo!», gritó Iván. Uno de los hombres se movió, avanzó un paso y levantó una mano, señalándonos. Mi instinto gritó que corriera. Agarré a Ernesto del brazo y lo jalé con todas mis fuerzas. Algo en su expresión me aterrorizó. Tenía la mirada perdida, como si estuviera hipnotizado. «A la chingada, vámonos», gritó Diego desde la camioneta, encendiendo el motor. Me las arreglé para arrastrar a Ernesto hasta el asiento trasero mientras Iván saltaba al lado del conductor. Diego metió reversa con tanta violencia que casi volcamos. Cuando las llantas encontraron la carretera, me atreví a mirar atrás. No había nadie. Los hombres en la maleza, el grupo en el río, habían desaparecido. Condujimos en silencio hasta llegar a la ciudad. Ernesto no dijo nada en todo el camino, solo miraba al vacío, con la respiración pesada.
Cuando lo dejamos en su casa, sus padres nos recibieron con una mezcla de enojo y alivio. ¿Qué pasó?, preguntó su mamá. No supimos qué responder. Ernesto solo dijo que estaba cansado y se metió sin despedirse. Esa fue la última vez que lo vi. Días después, cuando intenté llamarlo, su madre me dijo que se había ido con su familia a Guadalajara de manera repentina. Sus cosas seguían en su cuarto, su ropa, su guitarra, sus discos. Pero él ya no estaba. Nunca más supe de él. El tiempo pasó, y aunque intenté olvidarlo, hay noches en las que me despierto sintiendo que alguien me observa. A veces, al caminar solo, me parece ver una silueta oscura en los callejones, observándome en silencio. No sé quiénes eran aquellos hombres. No sé qué hacían en el río. Pero cada vez que escucho historias sobre personas desapareciendo cerca de esa zona, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y me pregunto si, de alguna manera, Ernesto sigue allá, atrapado en algo que nunca llegamos a comprender. Mi nombre es Roberto, y soy arquitecto en Tijuana. He trabajado en la restauración de edificios históricos y viviendas antiguas durante más de una década. Me considero un hombre racional, práctico, pero nada de lo que aprendí en mi carrera me preparó para lo que viví en La Bola. La primera vez que escuché de esa casa fue por un cliente, el empresario Alejandro Rivas. Me contactó con una oferta que parecía demasiado buena para rechazar. Una paga generosa por restaurar una propiedad icónica de la ciudad. Es una joya, me dijo, pero ha estado abandonada por décadas. Quiero devolverle su esplendor. Al escuchar el nombre La Bola, lo reconocí de inmediato. Era una de esas casas con fama oscura, de las que la gente evita hablar demasiado. Ubicada en una de las colonias más antiguas de Tijuana, su estructura esférica y desproporcionada le había valido su apodo. Se decía que perteneció a una familia acaudalada que desapareció misteriosamente. Algunos rumores mencionaban asesinatos, rituales, cosas que la gente cuenta para asustar, pero que yo nunca creí. Acepté el trabajo. Desde el primer día, supe que no sería un proyecto fácil. La casa estaba en ruinas, techos colapsados, humedad en las paredes, madera podrida. Sin embargo, su diseño era impresionante. Había detalles en la construcción que no coincidían con el estilo de la época. Simbología tallada en madera, motivos geométricos en los vitrales. Rivas quería que todo quedara intacto, solo restaurado. La primera vez que bajé al sótano, sentí un escalofrío inexplicable. Había un pasillo angosto con un olor a humedad y algo más, algo metálico, como sangre seca. Encontré varios documentos apilados en una esquina, cubiertos de polvo y roídos por los años. Algunos parecían planos, pero otros eran textos en un idioma que no reconocía. Entre ellos, hallé un cuaderno de cuero deteriorado. No me atreví a leerlo en ese momento. Esa noche, en mi departamento, lo abrí. El cuaderno pertenecía a un tal Manuel Esquivel, arquitecto de la década de 1920. Describía la construcción de La Bola en términos extraños, siguiendo las indicaciones del patrón, respetando los cálculos sagrados, evitando los errores que costaron vidas en la obra anterior. Entre los escritos había diagramas de la casa, pero con una estructura interna que no correspondía con la realidad. Había un cuarto oculto en el sótano. Al día siguiente, decidí buscarlo. Llevé una linterna y un mazo, convencido de que solo encontraría una pared hueca o algún espacio sellado. Pero al golpear cierto punto, la madera cedió con facilidad. Retiré los restos y me encontré con una puerta antigua, sin perilla ni cerradura visible. La madera tenía símbolos tallados similares,
a los de los vitrales. Empujé. El aire dentro estaba viciado, pesado. La habitación era pequeña, con estanterías llenas de frascos. Al acercarme, me di cuenta de que no eran libros lo que guardaban, sino frascos con restos humanos. Dientes, mechones de cabello, algo que parecían dedos momificados. Sobre una mesa había más documentos, más anotaciones de Esquivel. El sacrificio es necesario. Sin él, la estructura colapsará. Salí de ahí con el estómago revuelto y un nudo en la garganta. Intenté alejarme del proyecto. Llamé a Rivas para decirle que no podía continuar, que había hallado cosas preocupantes, pero él no pareció sorprendido. Sabía que lo encontrarías, por eso te elegí. Su voz era tranquila, casi divertida. Necesito que termines el trabajo. Esto no es restauración, esto es algo más, protesté. Solo haz tu parte, te pagaré el doble. Colgué sin responder. Horas después, recibí un sobre en mi buzón. Dentro había fotografías de mi esposa y mi hijo, tomadas esa misma tarde en la escuela del niño. No había nota, no había amenaza explícita, no hacía falta. Regresé a la casa. No trabajé solo después de eso. Había hombres de Rivas en la obra, supervisándome. No hablaban mucho, pero su presencia era suficiente para recordarme que no podía negarme. Traté de ignorar lo que sabía, traté de hacer solo mi trabajo, pero cada día encontraba algo más perturbador. Las paredes tenían capas ocultas de inscripciones, mensajes que parecían advertencias. Detente antes de sellar la casa, no repitas el error. Traté de no pensar en lo que significaban, hasta que en uno de los documentos viejos hallé una carta del mismo Manuel Esquivel. Decía que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que realmente era la bola, que la casa no era solo una estructura, sino una jaula, que si se completaba el último paso de la restauración, las puertas se abrirían. Ese mismo día, uno de los trabajadores cayó desde el segundo piso y murió en el acto. Se golpeó la cabeza con un adorno de cantera, pero cuando lo vi de cerca, su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo antes de caer. No pude más. Fui directamente con Rivas. No pienso terminar esto. Mi voz apenas se mantenía firme. Él me miró en silencio por un momento y luego sonrió. No tienes opción. Puso su celular sobre la mesa. Era un video. En él, mi esposa y mi hijo estaban en un parque, pero no estaban solos. 2 hombres los vigilaban de cerca. Mi corazón martilló en mi pecho. Terminas el trabajo y todo sigue como antes. Su tono era ligero, como si hablara de negocios corrientes. Si no, ya sabes, tenía que hacer algo. Esa noche volví a la casa. Sabía que los hombres de Rivas me seguían, así que fingí seguir con la restauración. Pero en cuanto tuve un momento, volví al sótano, al cuarto sellado. Tomé un bidón de gasolina que había escondido la noche anterior. Rocié los documentos, los frascos, la mesa. Luego subí al segundo piso y vertí más sobre las vigas de madera. Cuando estuve seguro de que no podría apagarse fácilmente, encendí un cerillo y lo dejé caer. El fuego creció rápido. Salí corriendo mientras el humo se esparcía. A lo lejos, los hombres de Rivas intentaron detenerme, pero para entonces las llamas ya consumían todo. Desde mi auto, vi cómo la bola se derrumbaba sobre sí misma. Me fui de Tijuana con mi familia al día siguiente. Nunca supe qué pasó con Rivas ni con sus hombres. La noticia de la casa incendiada apareció en los periódicos como accidente en remodelación. Pero algo me dice que no terminó ahí.
A veces, en la madrugada, me despierto con la sensación de que alguien me observa, y en mi teléfono, en mensaje sin remitente, solo aparece una palabra: no debiste abrir la puerta.